Hola, hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la clase número 2 del nivel 1. El día de hoy vamos a tocar temas acerca de los tipos de mercados y algunos conceptos, ¿verdad? Para que sepamos diferenciarlos, ¿ok? En la clase anterior tocamos temas como qué es el trading, tipos de trading y qué es para ti el trading. Entonces, si no viste esta clase, te recomiendo que vayas a la clase número 1. ¿Ok? Entonces, bueno, no se diga más y vamos a comenzar. Toma papel y lápiz para la siguiente información. Primer mercado o primer tipo de mercado son las acciones. Normalmente son empresas que cotizan en bolsa. Por medio de estas fluctuaciones, ¿verdad? Compras y ventas, es que los traders generan ganancias por medio de este tipo de mercado. Lo que se comercializa acá son acciones. O sea, es la cantidad que se compra y que se vende. A muy diferencia que el Forex. Por ejemplo, el Forex ya es el segundo tipo de mercado que vamos a estudiar el día de hoy. Pero este tipo de mercado es a base de divisas. Todo lo que sea divisas se le llama Forex. Por ejemplo, el euro con el dólar australiano con el dólar, el yuan con el dólar canadiense con el dólar. Normalmente todos se cruzan con el dólar. Y son los que tienen, digamos, como más volumen, ¿no? El euro dólar es el que tiene más volumen de todos. Y también hay pares especiales, por ejemplo, cuando se cruza el peso argentino con el dólar, por ejemplo, o el peso argentino con otra moneda también, pero esos son casos muy especiales, ¿no? Bueno, esto es lo referente a Forex. Y tú te preguntarás, pero acá ¿qué? ¿Son acciones lo que se comercializa? Hablando en cantidad. Y no son acciones. Acá lo que vas a comercializar son lotes. ¿Okay? Aquí se habla de lotes. 0.1 lotes, 0.5 lotes, un lote, etc. ¿Okay? Pasemos al siguiente mercado, o tipo de mercado. Se le llaman derivados porque básicamente lo podemos dividir en tres. Y estos derivados simplemente es como se conforma, ¿no? Para poder operar este tipo de instrumentos. Tenemos los futuros. Por ejemplo, yo en lo particular me considero un trader de futuros, ¿verdad? Pero también hago CFD, ¿ok? Que son contratos por diferencia o contract for difference en inglés, y opciones. Pero yo particularmente me considero trader de futuros. A diferencia de los futuros con los otros mercados, es que en los futuros se comercializan contratos, a diferencia de lotes, a diferencia de acciones. O sea, se está comercializando un contrato. Por eso coloco ahí la imagen de un contrato con el dinero, ¿no? Y en contratos por diferencia son lotes también. No son contratos, sino son lotes. Entonces, bueno, esto es lo que vemos por los derivados. Ahora, tú te preguntarás, pero ¿qué tipo de futuros hay, por ejemplo? Bueno, futuros del oro, futuros del petróleo, futuros de plata, futuros de Forex, se ve futuros de Forex, se ve futuros de materias primas, pero realmente materias primas para mí es otro tipo de mercado que se comercializa tanto en CFD, que es contratos por diferencia, y también por futuros. ¿Okay? Ahorita vamos a ver más a fondo lo que es el concepto de CFD para poder comprender. Y bonos, el tipo de mercado de bonos. En este mercado se compra y se venden bonos emitidos por gobiernos, empresas y otras entidades. Los inversores pueden obtener ganancias a partir de los intereses pagados por dichos bonos. Tenemos por acá también lo que son las materias primas. El oro, la plata, el petróleo, alimentos básicos como el café, el maíz, el agua. Imagínense, el agua hace alrededor de, si no mal recuerdo, 2022, el agua empezó a cotizar en bolsa. Una locura. Pero sí, o sea, es algo que se puede agotar, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Con esta contaminación ambiental, es un recurso importante, ¿no? Y bueno, nada, obviamente estas materias primas se pueden comercializar en modalidad de futuros y también en contratos por diferencia, CFD. Y el famoso cripto. También, por cierto, tenemos futuros en cripto, futuros del Bitcoin, por ejemplo.
hasta ahora es el único, si no mal recuerdo, es el único futuros, modalidad de futuros que está comercializado por ese estilo, ¿no? Pero básicamente las criptos, pues un mercado nuevo, un mercado emergente, a diferencia con los demás. Aquí se comercializan criptomonedas y bueno, este mercado es totalmente descentralizado. Los movimientos que tú ves dentro de este mercado son muy distintos a los otros, son muchísimo más bruscos. Incluso las criptomonedas tienen mucho más volatilidad que los otros, entonces de verdad considero que no es el mejor mercado para empezar, para un principiante, porque los movimientos acá son bien interesantes, ¿ok? Preferiblemente que comiencen con el S&P 500, el índice del S&P 500. Entonces, bueno, algunos conceptos, creo que acá me faltan los índices. Los índices son el Nasdaq, por ejemplo, que normalmente se comercializan como CFDs. Tenemos el Nasdaq, tenemos el Dow Jones, tenemos el S&P 500. Es un grupo de acciones. Por ejemplo, el S&P 500 conforma las 500 empresas más importantes de todo Estados Unidos. Entonces es un grupo de acciones realmente. Y por eso se les llama índices. ¿Okay? Entonces, algunos conceptos. Acá vamos a profundizar más en el concepto de CFD. ¿Okay? Incluso dentro de este curso tenemos un broker para CFD y un broker para futuros. ¿Okay? Normalmente los ciudadanos americanos, ellos tienen que operar futuros. ¿Okay? O los mercados que están regulados por Estados Unidos. Mientras que el CFD o contratos por diferencia es la mayoría de los brokers que están fuera de Estados Unidos. Entonces, para entender más a fondo este concepto, es un contrato entre dos partes. El comprador y el vendedor estipula que el vendedor pagará al comprador la diferencia entre el valor actual en un activo subyacente, sea acciones, sea índices, sea divisas, bonos, entre otros. Al menos de la finalización del contrato. Si la diferencia es negativa, pues entonces el comprador pagará al vendedor. Simplemente es un contrato. Por eso se le llama CFD, contrato por diferencia. Y lo confunden mucho con el ETF. Por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund. Es un fondo de inversión, ¿verdad? Cotizado en bolsa, como lo vengo explicando, cuya principal característica es que se negocia en mercados de valores secundarios. En este tipo de instrumentos no se compran acciones individuales, sino se está comprando el valor de algunos índices, ¿no? Por ejemplo, si se compra el ETF que replica el S&P 500, que es lo que vengo explicando, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, estás invirtiendo realmente en eso, ¿ok? Y cuando tú quieres invertir a mediano y largo plazo, estos son los instrumentos que yo recomendaría. Entonces, lo que son la modalidad de ETF, que son fondos indexados cotizados en bolsa. Obviamente también tenemos uno para el Nasdaq, uno para el Dow Jones, que replican los movimientos. También hay unos específicos, tenemos ETFs de Bitcoin, tenemos ETFs de... Bueno, incluso más adelante en el curso vamos a tener una clase de inversión, ¿verdad? A mediano y largo plazo, para aquellas personas que les gusta diversificar, que les gusta ver un poquito más allá, que no sea solo day trading, sino más a larga duración, ¿no? Y te voy a enseñar por lo menos qué es lo que yo le pongo el ojo y qué es lo que me ha dado resultados los últimos años. Y bueno, básicamente son estos instrumentos que son de bajo riesgo, pero que a la larga te dan una rentabilidad más interesante que lo que te puede dar un dinero metido en el banco, ¿no? Créanme, muchachos, que los ricos no tienen el dinero en el banco, los ricos lo tienen en acciones, en ETFs, en propiedades, en muchas cosas menos en el banco, porque en el banco no hay un interés muy interesante que se diga, ¿no? Y bueno, por cierto, el apalancamiento. En la próxima clase vamos a tocar el tema de los brokers, pero básicamente estos brokers te asignan un apalancamiento. Y esto, bueno, yo lo comento acá en el curso porque es un concepto que se habla, ¿no? Pero yo creo que si el trader sabe que tiene que arriesgar el 1% de la cuenta, este concepto de apalancamiento pasa a un segundo plano, porque tú pienso que el apalancamiento está creado por los brokers para quemar cuentas. Porque claro, te dicen, mira, con el apalancamiento estás abriendo una posición, ahí te lo dicen. Mira, si tú tienes un capital de $4
tú puedes abrir una posición de $20. Si tú no tienes $20, el broker te está prestando $16 para poder abrir esa posición de $20. Entonces, una proporción de 5-1. Y ahí está el otro ejemplo. Si tienes $500, tú puedes abrir una posición de $2.000. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si tú abres una posición de $2.000 y esa posición de $2.000 tiene una reducción del 25%, ya los $500 que tú tenías te los quemaste. Entonces, creo que esto está creado por los brokers para quemar cuentas. Entonces, cuando tú sabes que solamente puedes arriesgar el 1% en cada transacción, creo que este concepto de apalancamiento pasa a un segundo plano. Ojo, es mi opinión. ¿Okay? Yo soy un trader conservador y bueno, es mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, chicos, chicas, traders, esto es todo por esta clase. Espero que les haya gustado. Si están viendo esta clase por YouTube, denle un me gusta. Y también, si la están viendo y no se han inscrito en el curso, ahí está abajo en la descripción para que se inscriban en el curso nivel básico formalmente en nuestra academia Night Trading. Bye bye.